El fuego cayó del cielo, y una ciudad desapareció para siempre. Sodoma quedó reducida a cenizas, y con ella, una forma de vida que había agotado la paciencia divina. Muchos creen que ahí terminó la historia, que el juicio cerró el capítulo y que el pecado fue enterrado bajo el humo y el azufre. Sin embargo, la Biblia nos advierte que hay historias que continúan aún después de la destrucción. Lejos de las murallas derrumbadas y del clamor de una ciudad juzgada, un hombre se refugia en las montañas junto a sus hijas. No hay multitudes, no hay ángeles, no hay fuego. Solo silencio, miedo y decisiones que marcarán generaciones. Es en ese lugar oculto, fuera del ruido del juicio, donde nace una de las narraciones más incómodas de toda la Escritura. Este relato no busca escandalizar, ni suavizar lo ocurrido. La palabra lo presenta tal como fue, una historia que Dios permitió quedar registrada, aunque jamás la bendijo. Aquí no se celebra el pecado ni se justifica la confusión humana. Se revela una verdad más profunda sobre lo que ocurre cuando el temor gobierna el corazón y la fe deja de guiar las decisiones. ¿Puede algo tan oscuro convertirse en el origen de naciones enteras? ¿Es posible que el juicio haya terminado, pero que las consecuencias siguieran caminando por generaciones? Moab y Amón no nacen en palacios ni en promesas, sino en una cueva, envueltos en silencio y vergüenza. Su origen nos recuerda que el pecado no siempre muere cuando la ciudad cae, y que las heridas del pasado, cuando no son sanadas, pueden convertirse en herencias dolorosas. Hoy nos acercamos a una historia que muchos prefieren evitar, pero que la Biblia conserva para enseñarnos. Porque incluso en los relatos más incómodos, Dios sigue hablando, advirtiendo y mostrando que su verdad permanece firme aun cuando el ser humano falla. Lot salió de Zoar cuando el temor venció a su confianza. Aunque aquella ciudad había sido preservada por misericordia divina, su corazón no halló reposo entre los vivos. Subió a las montañas y se refugió en una cueva junto a sus dos hijas. El hombre que había caminado con Abraham ahora vivía escondido, rodeado de silencio y sombras. La ciudad ardiente había quedado atrás, pero el fuego interior aún no se apagaba. La huida física del juicio no había significado una restauración del alma. En la oscuridad de la cueva, las hijas de Lot miraron el mundo con ojos marcados por la pérdida. Habían visto caer el cielo sobre Sodoma, habían oído el clamor de una ciudad morir, y ahora creían que el futuro también había sido consumido. En su mente no quedaban hombres, ni esperanza, ni promesa. Solo la urgencia de preservar la descendencia de su padre, como si el plan de Dios dependiera de su intervención. El miedo comenzó a dictar lo que la fe había dejado de gobernar. La mayor habló primero, convencida de que el linaje debía continuar a cualquier precio. No buscó dirección divina ni esperó redención. Su razonamiento nació del pánico y de la memoria distorsionada de una cultura que ya había sido juzgada. Propuso un acto que jamás fue ordenado, jamás aprobado, pero que quedó registrado. El pecado que había llenado las calles de Sodoma, ahora encontraba refugio en una cueva silenciosa. Aquella noche, Lot bebió vino hasta perder el dominio de sí mismo. El mismo hombre que había sido advertido por ángeles quedó vulnerable por su propia decisión. No percibió lo que ocurrió, no levantó su voz, no ejerció discernimiento. El pecado avanzó sin resistencia, no con violencia externa, sino con la ausencia de vigilancia espiritual. Así, en la inconsciencia del Padre, se selló un acto que marcaría generaciones. La noche siguiente, el mismo plan se repitió. La menor, influenciada por el ejemplo de su hermana, caminó por la misma senda. El error no se detuvo al primer acto, se multiplicó. Lot volvió a beber, volvió a perder conciencia, volvió a quedar expuesto. La cueva,
que debía ser refugio, se convirtió en escenario de una herida profunda. El juicio había pasado, pero las consecuencias seguían avanzando. Ambas hijas concibieron de su padre. La vida surgió de una decisión envuelta en temor y confusión. No hubo celebración celestial ni palabra de bendición pronunciada. Aún así, la Escritura no oculta el hecho. Dios permitió que esta historia quedara escrita, no para honrarla, sino para advertir. La verdad permanece aun cuando resulta incómoda. El primer hijo fue llamado Moab. Su nombre llevaba consigo la memoria de su origen. De él nació el pueblo moabita, una nación que caminaría a la sombra de esa historia. Más tarde, su descendencia se levantaría frente a Israel, a veces como pariente lejano, otras como adversario. Su raíz no estaba en una promesa pronunciada desde un altar, sino en una cueva marcada por el silencio. El segundo hijo fue llamado Ben-Ammi, padre de los amonitas. También su linaje crecería y ocuparía territorios, formaría reinos y se cruzaría con el pueblo de Dios. Su existencia confirma que una nación puede surgir sin que su origen haya sido aprobado. La vida avanzó, pero la herida permaneció en la memoria de la historia sagrada. Así, Moab y Amón nacieron fuera de palacios y lejos de promesas visibles. Su origen responde a una verdad que atraviesa toda la Escritura. El juicio puede terminar en una noche, pero las decisiones humanas continúan escribiendo capítulos. El pecado no siempre muere cuando la ciudad cae, a veces sobrevive en los corazones que no han sido restaurados. Esta historia revela que Dios sigue siendo soberano aun cuando el ser humano falla. Él no bendijo lo ocurrido, pero tampoco lo borró. Permitió que quedara escrito como advertencia eterna. El temor sin fe produce decisiones apresuradas. La fe ausente abre puertas que luego se convierten en herencias dolorosas. Génesis no presenta este relato para escandalizar, sino para enseñar. Muestra que incluso después del fuego del juicio, el corazón humano necesita sanidad. Sin ella, las ruinas externas se transforman en ruinas internas. La cueva se vuelve un espejo de lo que quedó sin resolver. Y aún así, la historia no termina en desesperanza. Porque si Dios permitió que esta verdad fuera preservada, también muestra que su propósito avanza incluso entre cenizas. Su voz sigue hablando desde los relatos más incómodos, recordándonos que solo en él hay restauración, claridad y vida. Donde el hombre falla, la verdad de Dios permanece firme, llamando a cada generación a elegir fe sobre temor, obediencia sobre impulso, y luz aún después de la noche más oscura. Cuando el fuego se extinguió y el juicio terminó, quedó al descubierto una verdad inquietante. Salir de Sodoma no significaba que Sodoma hubiera salido del corazón humano. Lot escapó de la destrucción, pero no entró plenamente en la confianza. Eligió refugiarse en una cueva, símbolo de aislamiento y temor, cuando Dios ya había mostrado su poder y su cuidado. A veces, después de grandes actos divinos, el alma humana sigue gobernada por el miedo y no por la fe. La cueva no fue solo un lugar físico, fue un estado espiritual. Allí no había voces de advertencia ni dirección celestial, solo silencio, recuerdos del pasado y una sensación de futuro cerrado. Cuando el ser humano pierde de vista las promesas de Dios, comienza a interpretar la realidad desde la desesperanza. En ese ambiente, las decisiones ya no nacen de la verdad, sino del temor a quedar solos. Las hijas de Lot crecieron viendo la corrupción de Sodoma, y aunque sobrevivieron al juicio, sus corazones quedaron marcados por esa cultura. Creyeron que el fin había llegado, que no había esperanza ni posibilidad de un mañana diferente. Cuando se pierde la visión de Dios, la desesperación se disfraza de solución, y el pecado comienza a parecer necesario.
La escritura no suaviza lo ocurrido. El padre que había sido advertido por ángeles, ahora yace inconsciente. Las hijas que habían sido salvadas, ahora toman decisiones que nunca debieron ser consideradas. Esto nos enseña que la cercanía a los actos de Dios no garantiza transformación interior. Se puede haber visto el fuego caer del cielo y aún así no haber aprendido a caminar en obediencia. De aquel acto nacieron Moab y Amón, pueblos que cargarían con un origen marcado por la vergüenza. Dios permitió que la historia quedara registrada, no como aprobación, sino como advertencia eterna. El pecado no murió con la ciudad, simplemente cambió de forma y siguió caminando a través de generaciones. Las consecuencias del temor mal gestionado pueden extenderse más allá de una sola vida. Sin embargo, aun en esta historia incómoda, Dios sigue siendo soberano. Él no bendijo el acto, pero tampoco perdió el control del futuro. Moabitas y amonitas existirían, interactuarían con Israel, y aun en medio de conflictos, Dios seguiría mostrando que su plan no depende de la perfección humana, sino de su fidelidad inquebrantable. Este capítulo nos confronta con una verdad profunda. El juicio puede terminar, pero la restauración requiere algo más que sobrevivir. Requiere sanar el corazón, renovar la mente y aprender a confiar de nuevo. Cuando eso no ocurre, el pasado no resuelto se convierte en herencia, y el silencio de una cueva puede producir ecos que duran siglos. Génesis 19, 30-38 nos recuerda que Dios sigue hablando incluso en los relatos más difíciles. Nos advierte sobre el peligro de vivir guiados por el miedo, sobre la urgencia de transmitir fe a la siguiente generación y sobre la necesidad de permitir que Dios no solo nos saque del juicio, sino que también nos lleve a la plenitud de su propósito. Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra es luz aun cuando revela historias difíciles de comprender. Gracias porque no ocultas las consecuencias del pecado, sino que nos muestras la verdad para que aprendamos, despertemos y volvamos nuestro corazón a ti con humildad. Hoy reconocemos que muchas veces, como el ser humano de ayer y de hoy, permitimos que el temor, la confusión y la falta de fe gobiernen nuestras decisiones. Perdónanos cuando actuamos sin buscar tu dirección y cuando intentamos resolver el futuro con nuestras propias fuerzas, olvidando que tú sigues siendo Dios aún en el silencio. Guárdanos, Señor, de repetir errores que nacen de corazones heridos, de decisiones apresuradas y de pensamientos que no han sido sanados por tu verdad. Enséñanos a confiar en ti incluso después del juicio, incluso después de la pérdida, incluso cuando el camino parece incierto. Que esta historia nos deje una advertencia viva y un llamado sincero a caminar en obediencia. Sana nuestro pasado, dirige nuestro presente y guarda nuestro futuro, para que nuestras decisiones no hereden dolor, sino esperanza bajo tu gracia. Amén. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para mantenerte al día con tu canal El Pan de Cada Día.